más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Hoy quiero invitarles a que puedan visitarnos en nuestras diferentes redes sociales y también allí tenemos nuestro número de teléfono, nuestro número WhatsApp para que puedas enviar tus peticiones de oración, tus comentarios y si deseas que este ministerio pueda visitar tu ciudad, tu comunidad o tu congregación, puedas escribirnos y con el mayor de los gustos estaremos respondiéndote en la menor brevedad de tiempo posible. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que he titulado El fruto del dominio propio. Creo que uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que más necesitamos los seres humanos es el dominio propio, no dejando en menor escala las demás manifestaciones de ese precioso fruto que el Espíritu Santo sembró en nuestra vida interior, en nuestro espíritu, una vez recibimos a Cristo y le entregamos la vida al Señor. Recuerden que la palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y dominio propio. Y desde el amor hasta el dominio propio necesitamos cada una de esas manifestaciones de los frutos. Pero hoy quiero mencionar especialmente el dominio propio de acuerdo a las escrituras que vamos a ver a continuación. Ahora, miremos lo que dice Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, miremos lo que dice este Proverbios, que está lleno de mucha sabiduría. Y una de las cosas que más me llama la atención es que dice que es mejor el que tarda en airarse, es decir, el que tiene dominio propio para soportar cualquier tipo de ofensa, cualquier tipo de agravio, cualquier tipo de situación que lo aire. Dice, es mejor el que tarda en airarse, es decir, el que tiene el dominio propio en su espíritu para retener y detener el espíritu de ira para que no se manifieste en él, que una persona fuerte. Y también dice, y el que se enseñorea de su espíritu es una persona más importante, y no es la palabra importante, es mejor que el que se conquista o quien vence o quien derrota a una ciudad entera. Entonces vemos cómo Dios está interesado en que el fruto del dominio propio se desarrolle en nuestra vida y que podamos ver lo importante que es no solamente para cumplir el propósito de Dios, sino también para cada uno de los aspectos de la vida. Necesitamos dominio propio para dejar de comer en exceso. Necesitamos dominio propio para no estar más tiempo en el teléfono, en la televisión de lo que debemos estar. Necesitamos dominio propio y autocontrol, la autodisciplina para poder detener los excesos en nuestra vida. Ahora vemos cómo personas dentro de la Escritura que no tuvieron ese dominio propio quedaron realmente en un estado de fracaso y de miseria al final de sus días. Cuando nosotros vemos la vida de Sansón, nos damos cuenta que fue un hombre ungido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio una característica importante a Sansón y era su fuerza. Era el hombre más fuerte de la tierra. Pero cuando Sansón empezó a vencer ciudades, a derrotar a los filisteos, hubo algo que él no pudo derrotar y fue su propio deseo carnal, su propio deseo de llevar de pronto a su vida mujeres de otras naciones, de otros pueblos, y su deseo sexual lo llevó a la destrucción y a la ruina. Allí vemos a un hombre que no se pudo enseñorear de sí
sí mismo, que tenía la fuerza de Dios, pero que no se pudo controlar, que no pudo tener y desarrollar ese fruto del dominio propio en su interior. Y ese fruto del dominio propio es el que te detiene a ti para que no sigas hacia los excesos, hacia los extremos, hacia abusar de aquellas cosas que no debes abusar. Entonces vemos cuál fue el final de este hombre. La escritura lo registra que el final de este hombre fue que terminó cautivo en una cárcel moliendo agua. Le sacaron sus ojos, le cortaron su cabello, estaba totalmente desdichado, arruinado, destruido por no poder detener los impulsos y los deseos de su interior. Entonces podemos ver cómo Dios anhela y espera que como creyentes podamos desarrollar ese dominio propio en nuestra vida, podamos decirle no a lo que debamos decirle no, podamos parar a lo que debamos parar y podamos detener realmente aquellas cosas en nuestra vida que nos están llevando hacia un abismo, arrastrándonos hacia un abismo, y que no nos podemos detener porque no hemos alcanzado ese fruto del dominio propio. También podemos ver en la vida de Salomón cómo este hombre, el hombre más sabio, el hombre más inteligente, más culto, más entendido de todos los misterios y de todos los secretos de Dios, realmente fue trágica también su final, porque tampoco pudo detenerse, tampoco pudo disciplinarse a sí mismo en cuanto a sus deseos. Pero también podemos ver en la vida de Saúl cómo, siendo aún el primer rey de Israel, ungido con el poder del Espíritu Santo, no se enseñoreó de su espíritu, sino que le dio rienda suelta a su desobediencia, a su arrogancia, a su orgullo, y lo que hizo es que al final de la vida de este hombre se suicidó y terminó en desgracia y en miseria. Entonces estos ejemplos los tenemos en las escrituras para que podamos ver cómo, cuando a pesar que tenemos dones, ministerios, talentos, habilidades, agilidades en nuestra vida, pero no tenemos el dominio propio, que es el que nos detiene para ir hacia el abismo de los excesos, vamos a terminar en desgracia. Gracias a Dios que Él nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a desarrollar ese fruto precioso dentro de nosotros. Ahora, ¿qué significa el dominio propio? Primero, como ya lo he dicho, el dominio propio es el fruto del Espíritu, pero también significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. Es autodisciplina, y este fruto del Espíritu Santo se desarrolla durante las pruebas y durante las tentaciones. Así que cuando nosotros deseamos que el Señor desate sobre nosotros el dominio propio, simplemente Él nos pondrá a prueba, simplemente Él permitirá, aunque no provienen de Él, pero permitirá que vengan tentaciones a nuestra vida para que podamos obtener la autodisciplina, para que podamos decirle no a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a las acciones pecaminosas que afloran de nuestro interior, y poderle decir sí a aquellas cosas que agradan a Dios. Entonces vemos que para desarrollarse el dominio propio tienen que existir pruebas en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos ser probados? ¿Cómo dejamos la ira cuando Dios permite que existan personas que nos saquen de casillas a cada momento? Llegará el momento en que el Espíritu Santo te ayudará a generar día tras día ese dominio propio para que puedas para que tengas el poder de detener tu ira, de detener tu enojo, de detener la rabia, de detener todo lo que causa la ofensa. Cuando el Espíritu de Dios trae esa prueba para nosotros poder alcanzar el dominio propio, créeme que
aunque sea un poco difícil, pero con el tiempo, con la oración, con el clamor hacia Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, alcanzaremos a ser autodisciplinados en muchas cosas de nuestra vida. Dominio propio necesitamos para levantarnos cada mañana. Necesitamos cada mañana quitarnos las cobijas de encima nuestro, y para eso necesitamos la autodisciplina, el saber de que cada mañana tendremos que levantarnos, aunque nuestros ojos estén cargados de sueños, aunque nuestro cuerpo aún esté cansado por el exceso de trabajo del día anterior. Tenemos y le decimos a nuestro cuerpo: debo levantarme. Y eso es dominio propio, es decir, tú no te dejas vencer por las emociones. Hoy no quiero ir a trabajar, pero tengo dominio propio y digo: aunque no quiera, iré a trabajar. Hoy no quiero limpiar la casa, hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero hacer lo otro, pero tengo autodisciplina, tengo dominio propio, y por ese dominio propio no importa lo que sienta o cómo me sienta, pero llevaré a cabo la labor y la tarea que me ha sido encomendada para ese día, porque de esa manera es que logramos que esas obras del enemigo y los deseos de nuestra carne no se enseñoreen de nosotros, sino que nosotros podamos tenerlas sujetas en el poder del Espíritu a través del dominio propio y del autocontrol. Ahora, la palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Ahora, Dios no ha puesto sobre nosotros un espíritu de temor, no ha puesto un espíritu de cobardía o pavor. El espíritu que mora dentro de nosotros es el poderoso Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Él es el poder más grande del universo, y la manifestación del espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el de poder amar, el de tener sano juicio, el de tener disciplina personal, es decir, esas habilidades que resultan de tener una mente tranquila, equilibrada, y de tener autocontrol en todas mis emociones, pensamientos y acciones. Ahora, miremos algo muy importante. Esto solamente era la introducción para lo que quiero compartir en este día. Proverbios 37 dice lo siguiente: 2 cosas te he pedido, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, a simple vista podemos decir que la persona que hace esta oración es una persona muy madura y una persona muy espiritual, y decimos: wow, qué persona tan espiritual, que hace esta oración de abnegación, de decirle a Dios que no le dé ni mucho porque lo puede negar, y que no le dé poco porque puede robar y blasfemar contra Él. Pero ¿sabes qué? Esta no es ninguna oración espiritual. Esta es una oración donde se nota que esa persona no tiene el dominio propio para poder pasar por medio de situaciones que lo pondrán a prueba, que le pondrán a prueba su integridad, que le pondrán a prueba su moral, que le pondrán a prueba la palabra de Dios en su vida. Entonces podemos ver que la falta de dominio propio puede hacernos caer en los extremos de fallarle a Dios en cualquiera de las situaciones que nos encontramos. Él dice: si tú me das mucho, Señor, te puedo negar. Es decir, si tú me das mucho, me voy a olvidar de ti, porque no voy a necesitar orar, no voy a necesitar leer la palabra, porque tengo abundancia, porque tengo mucho, porque no te necesito. Y si me das poco, Dios, y no tengo nada para comer, simplemente te voy a blasfemar
a blasfemar tu nombre porque me va a tocar robar, me va a tocar hacer cosas que no son agradables delante de ti, pero tengo que comer, tengo que vestirme y haré lo que sea para conseguirlo. Entonces vemos que no es una persona que realmente tiene al Espíritu Santo en su interior y que tiene el dominio propio para soportar las circunstancias de la vida. Y ¿sabes cuál sería entonces tu posición cuando tienes riquezas o cuando estás en medio de la pobreza y de la necesidad? ¿Cuál es tu posición cuando estás enfermo o cuando gozas de buena salud? ¿Cuál es tu posición cuando tienes un buen empleo o cuando estás desempleado? ¿Y cuál es tu posición cuando estás con tu familia o cuando no tienes familia? Y me pregunto, la posición que nosotros asumimos frente a los dos extremos de la vida determinan quiénes realmente somos espiritualmente en lo interior. Porque la persona madura es la que confía en Dios, la que depende de Dios, la que espera en Dios, a pesar que no haya nada que comer, a pesar que lo tenga todo en abundancia, pero sigue esperando en las promesas de Dios para su vida, sigue confiando en Dios, sigue esperando de que Dios cumplirá su propósito en él y que hará cosas grandes y maravillosas con su vida a pesar de la situación que esté viviendo y que está atravesando en el momento. Entonces vemos como muchas veces nosotros, por la falta de dominio propio, hacemos cosas que realmente no agradan a Dios. Y cuando somos probados y tenemos esa prueba delante de nosotros, la palabra dice que la prueba demora dependiendo de cuánto nosotros tenemos la actitud correcta frente a esa prueba. Y aquí vemos un hombre que puede ser probado en la abundancia y en la escasez. ¿Qué haces tú cuando eres probado? ¿Cuál es tu postura frente a la prueba? Ahora, miremos otra posición diferente a la que leímos anteriormente. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, aquí vemos una posición completamente diferente a la que este hombre en el libro de Proverbios expresaba en su oración. No me des riqueza porque te puedo negar, no me des pobreza porque entonces robaré, y Señor, no me permitas pasar necesidad porque voy a robar, haré lo que sea para obtener lo que necesito para sobrevivir. Pero el apóstol Pablo está dando un panorama completamente diferente. Recuerda que él escribió acerca del fruto del Espíritu. Él sabía lo que era el autocontrol y el dominio propio. Él tenía el conocimiento de que a pesar de las circunstancias donde se encontrara, él solamente tenía algo en su mente y en su corazón, y es que él debía mantenerse inamovible en la presencia de Dios, sin importar en qué circunstancia y bajo qué situación se encontrara. Entonces vemos que lo primero que el apóstol Pablo dice, que ha aprendido a estar contento, ha aprendido a tener gozo, contentamiento, sin importar la situación que está atravesando. Y él dice: yo voy a estar contento aunque tenga hambre, voy a estar contento aunque tenga un manjar de comida frente a mí, voy a estar gozoso a pesar de que esté pasando necesidad o de que haya abundancia de bien en mi vida, estaré gozoso. Y dice: porque yo tengo
la autosuficiencia mía se encuentra en Cristo. Estoy satisfecho, dice Pablo, hasta el punto de no sentirme perturbado ni inquieto, sin importar mis circunstancias. Él dice, no me voy a sentir perturbado, no me va a perturbar la situación, no me va a inquietar esa situación que estoy atravesando. Todo lo contrario, tendré gozo, tendré paz, porque creo que el Señor está conmigo, porque creo que Dios suplirá todas las cosas que necesito conforme a sus riquezas en gloria, porque no necesito tener abundancia para saber que Dios está conmigo, porque no necesito ser muy bendecido para saber que soy hijo de Dios y que Dios me acompaña cada día. Entonces vemos a un hombre que ha atravesado situaciones difíciles en la vida. Vemos a un hombre que ha atravesado pruebas grandes. Vemos a un Pablo que padeció hambre, padeció necesidad, padeció falta de vestido, padeció falta de techo, padeció de cosas materiales, pero que nunca retrocedió, que nunca perdió la fe, que nunca perdió el gozo, que siempre, a pesar que tenía hambre, predicaba, enseñaba, estaba en el ministerio, no ponía la excusa, no iré hoy a la iglesia porque hoy no hay para el desayuno, hoy no iré a evangelizar porque hoy no he comido. ¿Sabe? Él no ponía excusas para servirle al Señor, porque él estaba gozoso en medio de la prueba y sabía que la prueba era temporal y que no duraría para siempre, y él simplemente se gozaba y él avanzaba en el Señor a pesar de las circunstancias. Pero también dice el apóstol Pablo, sé llevarme bien conmigo mismo y vivir humildemente. Y vea, esto es muy importante, porque el apóstol Pablo dice, yo me llevo bien conmigo mismo cuando todo está saliendo mal. No era de los que se tiraban a preguntar qué estoy haciendo mal, qué está pasando en mi vida, qué es lo que está ocurriendo, por qué hay pobreza, por qué hay escasez, por qué Dios no me ha suplido, por qué Dios no me ha bendecido. Él no se cuestionaba a sí mismo. Era una persona que tenía una real confianza en Dios y en su palabra. Era una persona que sabía, que tenía certeza de que Dios estaba con él, de que nunca sería abandonado, de que nunca sería dejado, de que Dios siempre estaría atento a su necesidad, atento a aquellas cosas que le faltaban. Entonces él dice, sé llevarme bien conmigo mismo, pero también sé vivir humildemente en tiempos difíciles. Y vea, hay muchos tiempos difíciles y debemos tener en cuenta que es mejor que en esos tiempos difíciles podamos tener la humildad de Dios en nuestra vida para esperar en Él, y podamos podernos llevar bien con nosotros mismos y no cuestionarnos ni cuestionar a Dios, sino solamente esperar en Dios. Y entonces él dice, y también sé disfrutar de la abundancia y vivir en la prosperidad. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido, dice el apóstol Pablo, he aprendido el secreto de afrontar la vida. ¿Y sabe cómo aprendió Pablo el secreto? Porque fue enseñado, porque fue probado, porque en cada una de las pruebas que él atravesó y vivió, aprendió un secreto muy importante. Así pasara hambre, así estuviera bien alimentado, o tuviera abundancia, o estuviera necesitado, él solamente entendía una cosa, y era que él había sido llamado por aquel que le fortalece. Y dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el que me fortalece es el que me da el poder para cumplir su propósito. Y dice, yo soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Estoy dispuesto a todo a través de aquel que me infunde fuerza interior, paz y confianza. Y vea, el apóstol Pablo realmente entendía esto, y él dice, porque mi secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ese era el secreto del apóstol Pablo en medio de las pruebas. El dominio propio que él tenía era porque Cristo lo fortalecía. Porque todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Ahora, esa misma palabra es para ti. Hoy recibirás fortalezas del Señor. Hoy recibirás fuerzas del Señor. Hoy te alentarás con la fuerza del Señor. Te levantarás y te sacudirás del polvo en el nombre de Jesús. Y podrás salir adelante. Te levantarás de ese estado de frustración. Te levantarás de esa situación donde hoy te encuentras, de ese estado de postración a causa de las necesidades que estás viviendo. Pon esas necesidades hoy en las manos del Señor. Coloca tu carga en Él. Ten la esperanza y la confianza de que Dios proviene toda solución, toda respuesta y toda provisión a aquellas cosas que necesitamos en la vida. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando tenemos dominio propio, como el apóstol Pablo pudo evidenciarlo en este texto, él dice: no importa si estoy bien alimentado o estoy pasando hambre, no importa si he tenido abundancia o he estado necesitando. Él dice: yo voy a tener mi confianza puesta en el Señor y no voy a ofender a Dios por las necesidades que estoy pasando. No voy a pecar. No voy a hundirme en el pecado, no me voy a volver atrás, no voy a volver a caer en el alcoholismo, en la drogadicción porque las cosas no me están saliendo bien. No voy a suicidarme porque las cosas no me están saliendo bien. No voy a comer en exceso porque estoy estresado y las cosas no me están saliendo bien. No voy a tirarme a dormir por horas, por días porque las cosas no me están saliendo bien. No voy a permitir que mi vida se deprima porque las cosas no me están saliendo bien, porque yo tengo el fruto del Espíritu Santo y porque yo tengo dominio propio y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido que en el nombre de Jesús levantes a tus hijos, Señor, y les ayudes a tener ese dominio propio en su vida. Les ayudes, Señor, a que ese poder del Espíritu Santo se revele sobre ellos, Señor, y que ellos puedan evidenciar la grandeza de tu poder, la grandeza de tu nombre, y que no exista necesidad, ni prueba, ni circunstancia que los aparten de ti, que los alejen de ti. Todo lo contrario, Señor, levántate a pelear por tus hijos, restaura a tus hijos, bendice a tus hijos y obra poderosamente en medio de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.